4 de junio de 1942, 10:30 de la mañana, sobre el atolón de Midway, en medio del Pacífico. El contraalmirante Yamaguchi Tamon, de pie en el puente del Giryu, observaba cómo 3 portaaviones eran consumidos por las llamas. Akagi, Kaga, Soryu, 3/4 partes de la orgullosa fuerza de tarea de portaaviones de la Armada Imperial Japonesa, perdidas en tan solo 5 minutos, bajo el ataque de los bombarderos en picado estadounidenses. Él lo sabía. Esta era una catástrofe que se pudo haber evitado. Una hora antes, había instado directamente al vicealmirante Nagumo Chuichi: «Ataquen ahora mismo. No importa si aún tienen bombas. No hay tiempo». Nagumo se negó. «Primero cambiaré las bombas por torpedos y entonces atacaremos». Y ahora, la profecía de Yamaguchi se había hecho realidad, en sangre y fuego. Solo el Giryu quedaba intacto, el único sobreviviente de los 4 portaaviones. El hombre considerado el mejor comandante de portaaviones de la Armada Imperial Japonesa estaba ahora luchando contra toda la flota del Pacífico de los Estados Unidos, con un solo portaaviones. Para el atardecer, él también se hundiría con su barco, tal como lo había predicho. Era su deber. Era el código del guerrero, el bushido, y en la belleza de la luna encontraría el mono no aware, la belleza efímera de las cosas. El hombre que tenía razón moriría, y el hombre que juzgó mal sobreviviría. Esta era la cruel verdad de la batalla de Midway. Yamaguchi Tamon nació el 17 de agosto de 1892 en la prefectura de Tokio. Se graduó de la Academia Naval en la promoción número 40 y fue comisionado como alférez en 1913. Fue un oficial cosmopolita que estudió en la Universidad de Princeton en los Estados Unidos. Fue uno de los pocos oficiales navales que presenciaron de primera mano el poderío industrial de los Estados Unidos. Y comprendió la locura de una guerra entre Japón y Estados Unidos, pero el Giri, el deber, no le dejaba elegir. Una vez que la nación eligió la guerra, no tenía más remedio que cumplir con su deber como militar. Yamaguchi era conocido como un comandante agresivo e impulsivo. Creía en el entrenamiento estricto y exigía los estándares más altos a sus hombres. El almirante Yamamoto Isoroku tenía en alta estima a Yamaguchi y lo consideraba su sucesor. «Yamaguchi es el mejor comandante de portaaviones de Japón», había dicho Yamamoto. A pesar de no ser piloto de avión, Yamaguchi entendía profundamente las tácticas de guerra de portaaviones. Creía en las decisiones inmediatas y los ataques agresivos. En el campo de batalla, la vacilación significa la muerte. Este era su credo. En junio de 1942, el contraalmirante Yamaguchi Tamon comandaba la segunda división aeronaval, con los portaaviones Soryu y Giryu bajo su mando. Cuando se inició la operación Midway, estaba bajo el mando del vicealmirante Nagumo Chuichi. El Giri le ordenaba obedecer a su superior, pero al mismo tiempo, su instinto militar sentía que se avecinaba un desastre. 4 de junio, 7:00 de la mañana. La fuerza de tarea de portaaviones japonesa había completado el primer ataque a la isla de Midway. Los pilotos informaron: «Se necesita un segundo ataque». El vicealmirante Nagumo tomó una decisión: que los aviones fueran rearmados, cambiando los torpedos antibuque por bombas para ataque terrestre. Pero a las 7:28 de la mañana llegó un telegrama de un avión de reconocimiento: «Fuerza enemiga avistada». El pánico comenzó. Los aviones que estaban siendo rearmados con bombas debían ser rearmados de nuevo con torpedos. La cubierta se convirtió en un lugar peligroso, con bombas y torpedos mezclados. 10:20 de la mañana. Informe del avión de reconocimiento. «Portaaviones enemigo confirmado.
Esto lo cambió todo. Yamaguchi Tamon transmitió inmediatamente por radio desde el puente a Nagumo. Debemos lanzar un ataque ahora mismo. No importa si aún tienen bombas. Debemos atacar primero a los portaaviones estadounidenses. Su instinto militar era el correcto. No había tiempo. Los bombarderos en picado estadounidenses ya se dirigían hacia ellos. Pero el vicealmirante Nagumo se negó. Atacaremos después de completar el rearmamento. No podemos hundir portaaviones con bombas. Debemos atacar con torpedos. Yamaguchi insistió de nuevo. No hay tiempo. Lancen el ataque ahora. Continúen con el rearmamento. La orden de Nagumo no cambió. 10:25 de la mañana. El cielo se rompió. Los bombarderos en picado SBD Dauntless de la Marina de los Estados Unidos se lanzaron en picado con el sol a sus espaldas. Las cubiertas de la Akagi, Kaga y Soryu estaban llenas de bombas y torpedos. Y los aviones estaban siendo reabastecidos de combustible. El escenario para un infierno perfecto estaba listo. La primera bomba impactó en el centro de la cubierta de la Akagi. El combustible de aviación y las municiones en el hangar causaron una explosión en cadena. El buque insignia del vicealmirante Nagumo se convirtió instantáneamente en un mar de llamas. El Kaga recibió 4 impactos directos. La cubierta se abrió y el fuego se volvió incontrolable. El Soryu fue destruido por 3 bombas. Otro portaaviones de la Segunda División Aeronaval de Yamaguchi fue envuelto en llamas en solo 5 minutos. 3 de los portaaviones más fuertes de la Armada Imperial japonesa habían perdido su capacidad de combate. Solo el Hiryu estaba intacto. Solo el buque insignia de Yamaguchi, que navegaba a la cabeza de la fuerza de tarea, había escapado del primer ataque estadounidense en el puente. Yamaguchi Tamon observó los 3 portaaviones en llamas. Su expresión no cambió, pero en su corazón, él lo sabía. Esto se pudo haber evitado. Si Nagumo hubiera escuchado su consejo, la fuerza de ataque japonesa podría haber atacado primero a los portaaviones estadounidenses. Incluso las bombas podrían haber destruido las cubiertas de vuelo de los portaaviones. Eso habría sido suficiente. Pero el Kiri no permitía criticar a Nagumo. Un superior era un superior. «Preparen todos los aviones para el lanzamiento», ordenó Yamaguchi. «Contraatacaremos». A las 10:50 de la mañana, 18 bombarderos navales tipo 99 despegaron del Hiryu. La fuerza de ataque liderada por el capitán Tomonaga Hoichi se dirigió a vengar a la flota estadounidense desde un solo portaaviones japonés. Yamaguchi Tamon estaba, de hecho, al mando de la fuerza de tarea japonesa desde este momento. Nagumo había sido trasladado de la Akagi a un destructor y había perdido su capacidad de mando. Solo el Hiryu estaba luchando. Solo Yamaguchi estaba luchando. A las 12:00 del mediodía, la fuerza de Tomonaga regresó. El informe fue claro. 3 impactos en un portaaviones estadounidense. Está en llamas. Este era el USS Yorktown. El primer contraataque de Yamaguchi había sido un éxito. «Preparen la segunda fuerza de ataque», ordenó Yamaguchi sin descansar. «Daremos el golpe de gracia». A la 1:30 de la tarde, despegaron 10 torpederos navales tipo 97. La fuerza de ataque torpedera, liderada por el capitán Hashimoto Toshio, voló para hundir el Yorktown dañado. A las 2:45 de la tarde, la fuerza de Hashimoto regresó. 2 torpedos alcanzaron el objetivo. El portaaviones enemigo está detenido. El Yorktown estaba empezando a escorar. El segundo ataque de Yamaguchi también había sido un éxito, pero Yamaguchi lo sabía. Esto no era suficiente. Todavía había al menos 2 portaaviones estadounidenses, y el Hiryu era solo uno.
En el puente, Yamaguchi ordenó preparar un tercer ataque. Solo quedaban 5 bombarderos y 4 torpederos en el Hiryu, pero no detuvo el ataque. Esa era su personalidad, agresivo, ofensivo, nunca a la defensiva. 5:00 de la tarde, el destino encontró al Hiryu. 24 bombarderos en picado que despegaron del USS Enterprise y el Yorktown se lanzaron en picado con el sol a sus espaldas. Justo en el momento en que Yamaguchi estaba a punto de lanzar la tercera fuerza de ataque, la primera bomba impactó en la cubierta de vuelo delantera del Hiryu. La cubierta explotó, y los aviones que se preparaban para despegar fueron envueltos en llamas. La segunda, tercera y cuarta bomba impactaron una tras otra. Una gran explosión ocurrió en el hangar del Hiryu. El fuego se volvió incontrolable instantáneamente. Las llamas se acercaban al puente. Yamaguchi Tamon no se inmutó, escuchó el informe de daños con calma y dirigió las operaciones de extinción de incendios. Pero él lo sabía. El Hiryu estaba acabado. Y él también. Los 4 portaaviones de la Armada Imperial Japonesa estaban ahora en llamas. La Operación Midway fue una derrota total, a solo 6 meses del ataque a Pearl Harbor. La racha de victorias de Japón había terminado, 11:00 de la noche. El capitán del Hiryu, Kaku Tomeo, informó a Yamaguchi. «No tenemos más remedio que abandonar el barco». Yamaguchi asintió. «Que todos abandonen el barco». La evacuación de la tripulación comenzó. Los heridos fueron los primeros en ser bajados. Luego, los marineros comunes. Los oficiales fueron los últimos, 2:30 de la madrugada. 800 tripulantes se reunieron en la cubierta de vuelo del Hiryu, los que aún quedaban en el barco. El contraalmirante Yamaguchi Tamon se puso de pie en la cubierta, sobre el barco que aún ardía. Dio su discurso final. «Caballeros», la voz de Yamaguchi era clara. «El Hiryu se hundirá, pero ustedes deben sobrevivir. Japón todavía los necesita. El capitán Kaku y yo compartiremos el destino del barco. Este es nuestro Hiri, pero ustedes deben sobrevivir. Ese es su Hiri». Levantó su brazo. «Larga vida a su majestad el emperador». 800 voces resonaron en el cielo nocturno. «Banzai, Banzai, Banzai». Después de 3 Banzai, la banda de música naval tocó el Kimigayo. En medio de las llamas, sobre el portaaviones que se hundía, resonó el himno nacional japonés. Algunos lloraron, pero la disciplina se mantuvo. Este era el orgullo de la Armada Imperial Japonesa. «¡Todos abandonen el barco!», ordenó el capitán Kaku. Los tripulantes saltaron al mar uno tras otro. Los destructores Makigumo y Arashi se acercaban para el rescate. En el puente quedaron Yamaguchi Tamon y Kaku Tomeo. Los 2 almirantes se sentaron en las sillas del puente. Un asistente trajo la última comida: galletas duras de la marina y agua. Yamaguchi tomó una galleta dura y sonrió. Una última cena austera. Kaku también sonrió, pero nuestros corazones están llenos. Los 2 comieron en silencio. Debajo del barco el fuego continuaba. De vez en cuando, una gran explosión sacudía el barco. Después de terminar su comida, Yamaguchi miró por la ventana del puente. La luna estaba saliendo sobre el Pacífico. Era una luna brillante, casi llena. «Miren la luna», dijo Yamaguchi. Kaku se levantó y se acercó a la ventana. «¡Qué hermosa!», continuó Yamaguchi. «Disfrutemos de la belleza de la luna». Kaku respondió: «¡Qué brillante brilla! Debe ser la luna del día 21». Los 2 almirantes contemplaron la luna que salía sobre el Pacífico. Desde el puente del portaaviones que se hundía, este era el Mono no Aware, la belleza efímera. La belleza está en lo fugaz.
Así como las flores de cerezo son hermosas porque se caen, la luna también es hermosa porque crece y mengua. Y la vida también tiene significado porque tiene un final. Yamaguchi Tamon sintió paz. Tenía razón. Su juicio militar había sido preciso, pero era su deber obedecer a sus superiores, y ahora era su deber hundirse con el barco. No había arrepentimientos. Este era el código del guerrero, el Bushido. Este era el camino de un oficial de la Armada Imperial Japonesa. 5:00 de la mañana. El capitán Eibe Toshio, del destructor Makigumo, se acercó al Hiryu para una última verificación. En el puente se podían ver las figuras de Yamaguchi Tamon y Kaku Tomeo. Los dos agitaban sus manos desde la ventana del puente. El capitán Abe miró a través de sus binoculares a las dos figuras. El rostro de Yamaguchi estaba tranquilo. Era la expresión de un hombre que había tomado una decisión. «¡Almirante Yamaguchi!», gritó Abe a través del altavoz. «¡Aún podemos rescatarlos!». Yamaguchi negó con la cabeza y agitó su mano de nuevo. «Adiós». El capitán Kaku también estaba agitando su mano. «Destruyan el Hiryu». La última orden de Yamaguchi llegó por radio. «Compartiremos el destino del barco». El capitán Abe se secó las lágrimas y obedeció la orden. A las 5:10 de la mañana, el destructor Makigumo lanzó torpedos al Hiryu, torpedos de la Armada Imperial Japonesa, para hundir un portaaviones de la Armada Imperial Japonesa. Los torpedos impactaron, pero el Hiryu no se hundió inmediatamente. Era un barco robusto. Yamaguchi y Kaku permanecieron en el puente hasta el final, siguiendo agitando sus manos. A las 9:00 de la mañana, el Hiryu finalmente comenzó a hundirse. La proa se elevó y desapareció en el agua desde la popa. En el puente, el contraalmirante Yamaguchi Tamon y el contraalmirante Kaku Tomeo permanecieron de pie hasta el final, cumpliendo con su deber, adhiriéndose al Bushido, en la belleza del mono no aware. Las aguas azules del Pacífico tragaron a los dos hombres. El mejor comandante de portaaviones de la Armada Imperial Japonesa se hundió con su barco, tal como lo había predicho. La muerte de Yamaguchi Tamon conmocionó a la Armada Imperial Japonesa. Se dice que el almirante Yamamoto Isoroku lloró solo en su habitación. «Japón ha perdido a su mejor comandante», dijo. Yamaguchi fue ascendido póstumamente a vicealmirante. Se le otorgó la Orden del Milano Dorado de primera clase, pero el mayor honor provino del enemigo. Después de la guerra, el historiador naval estadounidense, almirante Samuel Eliot Morrison, escribió: «El fracaso en la batalla de Midway se debió a que Nagumo no siguió el instinto militar seguro de Yamaguchi Tamon. Si Nagumo hubiera aceptado el consejo de Yamaguchi de un ataque inmediato, el resultado de Midway podría haber sido muy diferente». Muchos historiadores militares están de acuerdo. El juicio de Yamaguchi fue el correcto. Si él hubiera estado al mando de la fuerza de tarea, Japón podría haber ganado en Midway. Pero esa es solo la historia del ¿qué hubiera pasado si? Aquí hay algo que quiero decirte. Ahora no solo estás escuchando una historia de historia, estás tocando el alma de un hombre llamado Yamaguchi Tamon, un hombre que tenía razón pero fue ignorado, un hombre que predijo pero no fue creído, y la historia de un hombre que por Shiri eligió la obediencia por encima de la rectitud. Preservar historias como esta no es fácil. He pasado cientos de horas investigando archivos públicos japoneses, archivos nacionales estadounidenses, notas personales, testimonios de sobrevivientes, descifrando documentos en inglés, japonés y a veces en terminología militar antigua. ¿Por qué? Porque historias como esta no deben perderse. Yamaguchi Tamon no es solo un perdedor. Es un hombre que tenía razón.
Y su historia contiene profundas lecciones sobre el deber, el bushido, la obediencia y el juicio, la belleza y la tragedia. Si sientes que esta investigación tiene valor, considera apoyarla a través de Super Thanks. No es solo una donación, es lo que estás diciendo. Historias como esta merecen ser recordadas, con precisión, con respeto, con verdad cultural. Al enviar un Super Thanks, te conviertes en un guardián de esta memoria. Garantizas que hombres como Yamaguchi Tamon no sean olvidados como simples perdedores o estadísticas, sino que sean recordados por su compleja humanidad, su juicio correcto y las profundas normas culturales que siguieron dentro de la Armada Imperial japonesa. La muerte de Yamaguchi dejó una profunda pregunta: ¿por qué el mejor comandante murió y el que juzgó mal sobrevivió? El vicealmirante Nagumo Chuichi sobrevivió, pero perdió su honor como responsable de la derrota de Midway. Fue degradado de facto. 2 años después, en julio de 1944, cuando las fuerzas estadounidenses desembarcaron en Saipán, Nagumo se suicidó. Pero el honor de Yamaguchi Tamon siguió creciendo. Después de la guerra, los oficiales navales sobrevivientes testificaron unánimemente: si Yamaguchi hubiera estado al mando de la fuerza de tarea, si Nagumo hubiera escuchado el consejo de Yamaguchi, la palabra más trágica de la historia, sí. La batalla de Midway se convirtió en el punto de inflexión de la Guerra del Pacífico. La Armada Imperial japonesa perdió 4 portaaviones y más de 300 pilotos experimentados. Estas pérdidas nunca se recuperaron. Estados Unidos solo perdió un portaaviones, el Yorktown. Japón nunca se recuperó de esta derrota unilateral. Después de Midway, la situación bélica siempre se inclinó a favor de Estados Unidos. ¿Habría cambiado la historia si Yamaguchi Tamon hubiera estado al mando? Muchos historiadores militares dirían sí. La táctica de ataque inmediato de Yamaguchi era correcta. Si Japón hubiera lanzado una fuerza de ataque a las 10:00 de la mañana, los aviones japoneses podrían haber atacado los portaaviones estadounidenses antes de que llegaran los bombarderos en picado estadounidenses. Incluso si solo fueran bombas, sería suficiente para destruir las cubiertas de vuelo. Los portaaviones estadounidenses no podrían lanzar ni aterrizar aviones. Si eso hubiera sucedido, los 4 portaaviones japoneses podrían haber permanecido intactos y podrían haber abrumado a los 3 portaaviones estadounidenses. Pero Nagumo rechazó el consejo de Yamaguchi. Y en 5 minutos, el rumbo de la guerra cambió. ¿Por qué Nagumo se negó? No se trataba de una simple cuestión de incompetencia. Nagumo era un comandante cauteloso. Buscaba la perfección. Si atacaba con torpedos, podría hundir el portaaviones con seguridad. Con bombas era incierto, pero en el campo de batalla no hay tiempo para esperar la perfección. Yamaguchi lo entendió. Es mejor actuar ahora, aunque sea imperfectamente, que esperar la perfección y que sea demasiado tarde. Esta no es solo una táctica militar, sino también una lección de vida. ¿Cómo se recuerda a Yamaguchi Tamon en el Japón moderno? En el santuario Yasukuni está grabado el nombre de Yamaguchi Tamon. Muchos familiares visitan el santuario, pero el debate continúa. Algunas personas dicen: Yamaguchi es un criminal de guerra, participó en una guerra de agresión. Otras personas responden: Yamaguchi cumplió con su deber como militar. Su juicio personal y su coraje no deben confundirse con la responsabilidad política de la guerra. Este debate no se resolverá fácilmente y no debería resolverse. Lo importante es comprender ambas perspectivas. Yamaguchi Tamon era un militar del Japón imperial.
Ese imperio libró una guerra de agresión y causó sufrimiento a millones de personas. Este es un hecho histórico innegable. Pero al mismo tiempo, Yamaguchi era un individuo que vivía dentro de las normas del Giri y el Bushido. Tomó decisiones militares correctas, se preocupaba por sus subordinados, murió con convicción. Debemos entender la historia no en la simpleza del blanco y negro, sino en la complejidad del gris. Entender a Yamaguchi no es glorificarlo. No es justificar el imperialismo, pero es comprender los profundos elementos de la cultura japonesa, el Giri, el Bushido, el Mono no Aware, y cómo estos valores influyeron en la vida de un individuo. Comprender cómo la muerte moldeó su vida. Han pasado casi 80 años desde el fin de la guerra y los expertos militares aún estudian la batalla de Midway. Se han escrito innumerables libros tácticos, análisis estratégicos y simulaciones. Y casi todos los análisis llegan a la misma conclusión. Yamaguchi Tamon tenía razón. Si su sugerencia de un ataque inmediato hubiera sido adoptada, Japón probablemente habría ganado en Midway. De ser así, el curso de la Guerra del Pacífico podría haber cambiado por completo. Por supuesto, esto es solo especulación. No hay sí en la historia, pero lo que la historia de Yamaguchi nos enseña es seguro. Hacer lo correcto y obedecer no siempre coinciden. El deber a veces exige obediencia por encima del mejor juicio, y en la guerra una sola decisión puede cambiar miles de vidas e incluso el destino de una nación. El lugar donde se hundió el Hiryu todavía está en el fondo del Océano Pacífico, a una profundidad de aproximadamente 200 metros. En 1999, un vehículo de exploración de aguas profundas descubrió los restos del Hiryu. El barco se conservaba en un estado sorprendentemente bueno. La cubierta de vuelo, el puente, las torretas. El lugar donde Yamaguchi Tamon y Kakutomeo vieron la luna por última vez. Sus cuerpos nunca fueron recuperados. Todavía están con el Hiryu, en la profunda oscuridad del mar. Este fue el destino que eligieron, por deber, por el código del guerrero y por la belleza efímera. Les pregunto, ¿Yamaguchi Tamon tenía razón o estaba equivocado? Su juicio militar fue correcto, de esto no hay duda, pero ¿hizo lo correcto al obedecer a sus superiores? En por deber, ¿qué habría pasado si hubiera insistido con más fuerza? ¿Qué habría pasado si se hubiera rebelado contra las órdenes? Por supuesto, eso no es el código del guerrero, eso no es deber, pero si lo hubiera hecho, miles de vidas podrían haberse salvado. Esta no es una pregunta fácil, y no hay una respuesta fácil. El deber y el código del guerrero son elementos hermosos de la cultura japonesa, pero a veces priorizan la obediencia y el sacrificio personal por encima del juicio individual y la responsabilidad moral. ¿Cómo debemos entender esto en los tiempos modernos? Quizás la respuesta sea respetar ambos. Respetar la dedicación de Yamaguchi al deber. Al mismo tiempo, reconocer los peligros de la obediencia ciega. Entender su hermosa muerte. Al mismo tiempo, lamentar que esa muerte podría haberse evitado. Admirar su código del guerrero. Al mismo tiempo, buscar un sistema mejor. Un sistema donde el juicio individual sea respetado. Aprender de la historia no es juzgar el pasado, es comprender la complejidad del pasado y tomar mejores decisiones para el futuro. Hoy, en la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón, se enseña la historia de Yamaguchi Tamon en las clases de liderazgo, en las clases de táctica, pero la lección más importante no es táctica, es humana, estar en lo correcto,
y sobrevivir son cosas diferentes. Cumplir con el deber y tomar la decisión correcta a veces están en conflicto, y la elección más difícil es cuando tienes que elegir entre estas dos cosas. Yamaguchi Tamon eligió el deber, obedeció a sus superiores, a pesar de tener el juicio correcto. Podemos respetar su elección. Al mismo tiempo, también podemos pensar en la posibilidad de una elección diferente. De eso se trata aprender de la historia. Díganme en los comentarios, en su opinión, ¿Yamaguchi Tamon tenía razón? ¿Está justificado obedecer a los superiores por deber o debería haber protestado con más fuerza? Espectadores japoneses, ¿cómo ven el deber? ¿Tiene todavía sentido el deber en la sociedad moderna? Espectadores coreanos y chinos, ¿cómo ven a los soldados japoneses? ¿Cómo distinguen entre el valor individual y la responsabilidad nacional? Espectadores occidentales, ¿qué pueden aprender de los conceptos del código del guerrero y el deber? A todos los espectadores, ¿alguna vez han tenido que obedecer a un superior o a una autoridad, incluso sabiendo que estaban en lo correcto? ¿Cómo reflexionan sobre esa elección? Dejen un comentario. Doy la bienvenida a un debate respetuoso. Respeto las diferentes perspectivas, porque solo así podemos aprender verdaderamente del pasado. Contraalmirante Yamaguchi Tamon, nacido el 17 de agosto de 1892, fallecido el 5 de junio de 1942, 49 años. El mejor comandante de portaaviones de la Armada Imperial Japonesa, un profeta que tenía razón, pero fue ignorado, un guerrero que se hundió con su barco por deber. Sus últimas palabras: disfrutemos de la belleza de la luna, la belleza efímera, la belleza está en lo fugaz, y la memoria es eterna, mientras haya alguien que siga contando la historia.